Y continuamos con el desarrollo de la información. Hablamos de la situación sanitaria, la pandemia en Argentina. Los especialistas aseguran que llega la segunda ola y continúa además la alarma por la nueva cepa. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno? Vamos a hablar de esto con un especialista. Le damos la bienvenida al doctor Oscar Atienza, quien es magíster en salud pública. Lo saludamos. Muy buenas tardes, Atienza. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Al revés, agradecidos nosotros por la predisposición. El objetivo es charlar un poco acerca de las medidas sanitarias respecto de la situación epidemiológica. Planteábamos al principio de este noticiero una cuestión semántica, segunda ola, rebrote, ascenso de la curva de contagios. Los que no somos especialistas no podemos definir la diferencia entre una cuestión y otra, pero consultarle a usted cuál es el escenario actual, la instancia epidemiológica en Argentina. Bueno, muy complicado. Vamos a ponernos de acuerdo. Hablaremos de segunda ola, que creo que es lo que más está instalado en la gente. Por ahí no es el término correcto, pero hablemos de segunda ola. Bien. Yo creo que la segunda ola en la Argentina ya lleva en proceso unos 15 días, ¿no? Comenzó a aumentar a partir de la segunda semana de marzo, más claramente. Y hoy día ya estamos en el doble de casos que teníamos, por ejemplo, el 22 de febrero, que estábamos en un promedio de 4.000, 4.500 casos diarios. Hoy ya hemos superado eso, estamos por encima de los 8.000. Antes de ayer tuvimos 9.400 casos. Es decir, que la dinámica de esta segunda ola ya está en proceso, está empezando a notarse acá en la Argentina. En la región nuestra, en los países vecinos como Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, es extrema la preocupación que tienen, porque en los 4 países ya no tienen camas de terapia intensiva. Es decir, hoy leía un informe que en Chile la mitad de la gente que ha muerto en la segunda ola no llegó a ser internada. Eso es gravísimo, porque quiere decir que el sistema chileno está colapsado desde hace bastante tiempo y no lo sabíamos. Brasil también. Hoy se notificó en Paraguay que no tienen más camas de terapia intensiva. Y Uruguay hasta frenó la presencialidad escolar. Es decir, que es muy grave la situación en la región. ¿Por qué no se nota tanto acá en la Argentina? Porque nuestra capacidad en cantidad de camas y de médicos por cada 1.000 habitantes es 3 veces superior a la de Chile y a la de Brasil. Nosotros tenemos un promedio de 6 camas y 5.8 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que Brasil y Chile, que tienen más o menos lo mismo, tienen 2 camas y 2 médicos por cada 1.000 habitantes. Doctor, lo freno un ratito. Sí. Lo freno un ratito ahí. ¿Esta situación, el equipamiento hospitalario, es histórico en Argentina o esto es lo que se consiguió en el último año cuando el gobierno nos decía que íbamos a equipar y a reforzar el sistema de salud? Bueno, sin lugar a duda, casi llegó al nivel de duplicación en este año esta capacidad hospitalaria. Pensemos que se agregaron 3.500 respiradores, cuando la Argentina no llegaba a 1.000 los que tenía. Es decir, que en cantidad de respiradores prácticamente se cuadruplicó. En cantidad de camas de terapia intensiva, cuando arrancamos la pandemia, Argentina tenía un promedio de más o menos 8.000 camas, medianamente equipadas. Tenemos que decir que estaban medianamente equipadas. Hoy tenemos 12.000 camas de terapia intensiva. Es decir, que el incremento ha sido bastante importante como para que este colapso no se vea y que en la Argentina no tengamos argentinos que no lleguen a ser atendidos en los hospitales. Así es que, y con respecto a la otra parte de la pregunta que me hiciste al principio, con respecto a las medidas que se tienen que tomar, tenemos medidas de 2 tipos. Una relacionada con las nuevas cepas, es decir, tenemos que evitar que sigan ingresando infectados con variantes. En realidad el término es variante, no es cepa, es variante. Con esta variante y estas mutaciones que vienen del exterior. Esa medida se tiene que tomar ya. E incluso creo que hay ahí algún decreto, alguna resolución administrativa que va a endurecer un poco más lo que ya funcionaba desde diciembre, que era la prohibición de los extranjeros que tenían que venir a vacacionar a la Argentina. Y la segunda batería de medidas va a estar relacionado con el aumento de casos. Allí veremos si es necesario algún confinamiento. Yo creo que todavía no.
me parece que vamos a jugar un poquito con lo que juegan todos los países, que es con la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. A medida que lleguemos al 80-85%, vamos a empezar a ver cómo algunas localidades muy puntuales empiezan a tomar medidas. Caso de Río Tercero y otra localidad que no recuerdo el nombre de acá de Córdoba. Y vamos a ver cómo provincias van a empezar a tomar medidas, como lo hizo Formosa hace 15 días atrás, quiso cerrarse porque la capacidad que tiene en cama de terapia intensiva y en recursos sanitarios Formosa no es la misma a la que tiene Córdoba. Córdoba tiene una capacidad extraordinaria en cantidad de camas y de médicos, pero no Formosa. Tampoco Catamarca, tampoco San Luis. Entonces vamos a ver, pasado este mes de abril, cómo focalmente y localizadamente algunos distritos, municipios van a ir tomando este tipo de medidas, porque se van a ir viendo colapsados muy particularmente. Y logremos esperar que la vacunación avance en un ritmo importante como para que logre inmunizar mayoritariamente y veamos un poco el efecto que tiene en este momento Inglaterra, Israel, que ya están viendo bajar la curva de contagios, ¿no? Así que bueno, hay que esperar un poquito más. Bien, en esa línea consultarle, doctor, la provincia de Córdoba suspendió los turnos para aplicar la segunda dosis de la vacuna y Quirós de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud, indicó que se va a proceder en la misma línea. ¿Por qué se suspende la segunda dosis? Bueno, la cuestión de la provisión de las vacunas, pero si es viable, también quería consultarle aplicar una dosis en vez de 2. ¿Cuál es su opinión? Bueno, digo, para duplicar la cantidad de gente inmunizada. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con una dosis, ¿no? Pero no funcionaría en las 3 vacunas. Argentina está aplicando 3 vacunas, la Sputnik, la de Sinopharm y la Covishield, que es la de AstraZeneca. En la Sputnik eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque las dos vacunas, las 2 dosis son distintas. Entonces yo no le puedo poner una dosis a una persona y otra dosis a otra, no se puede, hay que ponerles a todos la primera dosis. Sí lo puedo hacer con la de AstraZeneca o con la de Sinopharm, en donde las 2 dosis son de la misma vacuna, son iguales, digamos, las 2 dosis. Con lo que si me llegan 3 millones de dosis, yo puedo elegir y optar, digo, vacuno a 3 millones de personas e inmunizo a 3 millones de personas, o le pongo las 2 dosis a 1,5 millones. ¿Qué me conviene? Y es conveniente aplicarle a 3 millones de personas una dosis, porque la efectividad que logra una dosis es del 80%, las 2 dosis llegan al 95%. Es muy poquita la diferencia, pero sin embargo 1,5 millones más de personas inmunizadas es importante. Y no es que no se va a colocar la segunda dosis, sino que se la va a diferir, como lo está haciendo, por ejemplo, los 3 países que más gente han vacunado hasta ahora son Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Ninguno de esos 3 países comenzó todavía a aplicar la segunda dosis. Han aplicado la primera. Y está demostrado que esas vacunas pueden esperar hasta 3 meses para poder aplicarse la segunda dosis. Así es que no hay ningún tipo de problema en eso, y a la gente decirle que no se preocupe, que eso epidemiológicamente, biológicamente está bien. Hasta 3 meses pueden esperar para la segunda dosis, con lo que vamos a lograr que mayor cantidad de argentinos estén inmunizados. Doctor, el ADMAT hace algunos instantes nada más recomendó la aplicación de la vacuna china para mayores de 60 años. Una muy buena noticia para Argentina. Excelente noticia, la mejor noticia. Aunque quienes estamos en esto ya sabíamos que era útil esa vacuna para los mayores de 60 años. Es prácticamente, eso es sabido. Lo que pasa es que hay algunas vacunas que las van autorizando por grupos etarios, es decir, el proceso de investigación lo tienen dividido por grupos etarios. Yo no tenía duda que esa vacuna era efectiva, pero bueno, hay que esperar la aprobación de los organismos que tienen que controlar esto. Así es que bienvenido, porque estas 3 millones de dosis que vendrían de China lograrían casi inmunizar al 70% de la gente vulnerable, ¿no? De los más de 60 años, así que es una excelente noticia esa. Bueno, bienvenido sea entonces. Para cerrar, doctor, le pediría unas palabras o alguna recomendación a los ciudadanos de pie, a la gente que nos está viendo. Somos todos un poco hijos del rigor y hasta que no nos llega la orden por ahí no reaccionamos, pero si nos tiene que aconsejar cómo tenemos que proceder, cuál es el escenario próximo, ¿qué nos diría? Bueno, se vienen momentos complicados, digo, como para que no nos sorprendamos, que la gente no entre en pánico. El mundo está en una situación bastante compleja.
una tendencia que supongo que más a fin de año va a empezar a mejorar, empezará a decaer la cantidad de infectados y sobre todo la tasa de letalidad, la cantidad de fallecidos. Yo calculo que en el mes de junio, julio debería empezar a caer por la cantidad de vacunas que vamos a tener aplicadas. Así que ahí hay un mensaje de esperanza. En 30, 40 días vamos a tener por lo menos 5 o 6 laboratorios más que van a empezar a producir mayor cantidad de vacunas. Hasta que ocurra eso, yo les recomiendo a la gente que use el barbijo, que lo use bien, ¿sí? Bien, un buen barbijo de calidad. Ya los tapabocas se ha demostrado que no tiene gran eficacia, ¿no? Que cubra absolutamente todo. Cerrar bien esta parte de arriba, así que quede todo perfectamente sellado. Esa es la recomendación, un barbijo de calidad. Mantener el distanciamiento, 2 metros de distancia y un lavado adecuado de manos. Con eso mucha gente ha logrado no infectarse y lo que tenemos que tratar es de no infectarnos. Y aún aquellos que ya tuvieron coronavirus, que creen que están inmunizados, con estas nuevas variantes, la P1 de Brasil, por ejemplo, que ya está circulando en la Argentina, se pueden volver a enfermar. Así es que a ellos decirle que se sigan cuidando hasta que esto termine, ¿no? Tenemos una larga tarea todavía, pero por lo menos hay algunas luces de esperanza a través de la vacuna. Así que uso de barbijo, distanciamiento y lavado de manos, eso no olvidarlo nunca. Oscar Atienza, magíster en Salud Pública, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por la comunicación y disponible como siempre. Por acá también, doctor. Hasta pronto.